Una vez escuché decir a Alfonso Cuarón que la vida es una experiencia de soledad colectiva. ¿Y qué tan cierto o falso es esto? La verdad es que cuando escuché esta frase se quedó grabada completamente en mi cabeza y siempre que puedo, o más bien siempre, esta frase da vueltas en mi cabeza porque lo veo en todos lados y creo que esta frase es cierta, pero es cierta únicamente en aquellas personas que tratan de darle ese significado a su vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que se aíslan más unas que otras, hay personas que viven esa soledad, tal vez porque lo que ellos quieren hacer o a lo que se dedican, pues los orilla a estar en estas situaciones o tal vez por temas psicológicos que algunos de ellos ni siquiera saben, por algunos traumas que puedan llegar a tener, por algunas cosas en su pasado, tratan de aislarse y de no formar vínculos con otras personas porque a final de cuentas, si tienes una personalidad tan marcada, a veces es muy difícil como dejar de desmarcarse, pero creo que eso es lo bonito, lo padre, lo que vale de verdad la cuenta cuando te abres hacia lo que no sabes y estás abierto, estás totalmente poroso a aquello que pueda llegar a resultar en situaciones, en personas, en lo que sea. ¿Y qué tiene que ver todo esto de la soledad y de las relaciones interpersonales con Hit? Pues mira, de verdad es que Hit de Michael Mann, estrenada en 1995, es una película de atracos, sí, de violencia, es una película de acción que tiene todo que ver con la soledad. Vemos incluso la soledad en el póster que ya de completamente es azul, algo que nos indica la tristeza, la soledad. Se asocia mucho este color con la melancolía, con la misma soledad. Y me parece bastante interesante cómo Los Ángeles siempre es una ciudad que se retrata de día y es una ciudad que de día evoca otro tipo de sentimientos, de sensaciones. Y aquí de noche, bajo las luces azules de la ciudad, refleja o pinta totalmente el paisaje de soledad. Y eso es algo que quiero tocar más adelante. Pero primero te quiero invitar a que antes de seguir con este episodio de Cine Café, este podcast donde hablamos de cine y tomamos café, pero ahorita no estoy tomando café porque estoy un poco mal de la panza y si tomo café, pues adiós, olvídate. Pero tú disfruta de este buen episodio de Cine Café al lado de un buen café. Coméntame qué estás tomando, si es que estás tomando tu café favorito o qué te gusta tomar de café y todas esas cosas. Pero bueno, antes de empezar con el análisis cinematográfico y psicológico que me gusta hacer de las películas, pues ve primero a ver la peli si no la has visto, porque es de esas pelis que completamente valen la pena, es de esas películas que a mí me han marcado y que dependiendo a quién le preguntes y en qué sitio de internet estés, te van a pintar como la mejor película de atracos de la historia. Sí, así la califican algunos críticos, algunas páginas de internet, es así como la califican. Y pues yo de verdad es que dependiendo de mi estado emocional y la época del año, porque es otra cosa, o sea, siempre he dicho que es muy difícil tener favoritos, canciones favoritas, películas favoritas. Siempre es muy difícil pues tener una elección sobre qué cosas vas a enmarcar como tus cosas favoritas. Es por eso que yo casi no tengo cosas favoritas. Pero bueno, eh, sinopsis de esta película. Y va de lo siguiente, es realmente la sinopsis, la trama más sencilla del mundo. Si lo ponemos en en así sobre la mesa, es lo más sencillo del mundo. Una banda de ladrones de Los Ángeles, liderada por Neil McCauley, interpretada por Robert De Niro, que, o sea, la actuación de Robert De Niro a mí me parece, o sea, Robert De Niro ha pasado a la historia como uno de los mejores actores que ha dado el séptimo arte y no por nada. Pero yo pienso que sí, o sea, Robert De Niro sabemos que es actor de método, que ha trabajado con los grandes directores,
pero yo creo que ya es nato lo suyo. Y aquí diferenciar entre aquellos actores que se hacen y aquellos actores que nacen. Y yo creo que Robert De Niro es de los dos. Él nació con una presencia pues totalmente desbordante. Es un imán para la cámara porque tiene ese yo no sé qué que de repente cuando tú lo ves parado enfrente de la cámara hace y deshace con lo que quiere en su personaje. Y veía igual en otro podcast que él en esta película tiene mucho un gesto de rascarse así la ceja, o sea, se rasca la ceja y lo hace en varias ocasiones y dependiendo de la ocasión que esté rascándose así la ceja quiere decir algo, pero son estos movimientos un poco involuntarios que tiene el actor al momento de estar actuando que le dotan a su personaje de características únicas y esto hace mucho Robert De Niro. También todos sabemos el gesto que tiene Robert De Niro, que es como que hacerle así, no sé, ustedes saben cómo le hace muy bien Robert De Niro ese gesto que tiene mucho con esta parte del rostro. Y me parece bastante grande el rango actoral que tiene Robert De Niro. Y quiero adentrarme un poquito más en eso gracias a la psicología que él construye a través de su personaje. Y saben, o sea, ya llevo, porque, o sea, siempre que estoy grabando, estoy viendo aquí el contador del video, cuántos minutos van. Y no he dicho nada de lo que he querido decir. Y creo que así es como me fascina esta película, eh, porque puedo hablar mucho de ella, pero he de confesarles que ahora que la volví a ver para este análisis, y ojo, esta película forma parte de ese paquete mío de películas de las cuales tenía muchas ganas de hablar, pero que no lo había hecho porque me parecían difíciles de analizar o porque simplemente me gustaban tanto que hacerle un análisis conllevaría mucho tiempo y a veces como que dudo en hacer videos de más de 30 minutos y es de esas pelis de las cuales siempre he querido hablar en este podcast. Y bueno, les decía, cuando volví a ver Hit esta vez tenía pues, he de confesarles sí, miedo por volverla a ver. Y no por otra cosa, simplemente porque pienso que el tiempo siempre tiene la razón en cuanto a obras cinematográficas se refiere. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay películas que salen y son un éxito. Y al pasar de los años nadie se acuerda que estuvieron ahí. Nadie se acuerda que ganaron premios, nadie se acuerda lo relevante que fueron en esa época, porque al pasar de los años la gente tiende a olvidar este tipo de películas. Y esa es la prueba del tiempo. Hay películas que tienen un estreno en taquilla horrible, pero que con el tiempo van generando fans, se vuelven de culto. Caso, por ejemplo, de Donnie Darko, que cuando salió se tuvo que incluso pasar a DVD por todo el tema del 9/11. Y pues tuvo una recepción bastante mala. Pero con el tiempo fue generando un culto bastante grande y hoy en día son de esas obras que tienes que ver sí o sí. Y lo mismo con Hit, o sea, es una película que salió hace 30 años. Este año esta película está cumpliendo 30 años. Y es enorme el paso del tiempo. Y yo vi Hit hace más o menos unos 6, 7 años. Y en su momento la verdad es que a mí me deslumbró, me obsesionó la banda sonora, me obsesionó este Sigma Male que construyó Robert De Niro. Todo, de verdad, todo lo referente a Michael Mann, porque fue la primera película que vi en Michael Mann. Después supe que es amiguísimo de Guillermo del Toro. Todo lo referente a él, a su filmografía y a Hit, la verdad es que me volaron la cabeza. Cuando yo vi Hit por primera vez, o sea, estaba alucinado. Y después, con el paso de los años, porque la he visto demasiadas veces, es una película que a pesar de que dura 3 horas, porque es otra cosa, dura casi 3 horas y tiene un ritmo
que no puedes creer, porque todo el tiempo están pasando cosas y no solamente, o sea, sí con las imágenes. Tenemos atracos, tenemos estas balaceras, pero también tenemos diálogos súper ágiles en el que todo el tiempo se está construyendo una psicología de personaje y explorando las relaciones interpersonales. Y a eso voy ahorita, porque de eso te quiero hablar. Em, el cine que a mí me llama ahorita, que a mí me vibra, que a mí me llena, me fascina, es todo aquel filme que trate sobre las relaciones interpersonales, sobre las relaciones que tienes con tu novia, con tus amigos, con tus papás, cómo te hacen sentir, cómo las afrontas, de qué manera sales adelante con todo ello o no, o de qué manera logras bloquearte, de qué manera logras em, evitar todo ello. Ese es el cine que a mí me llama, un cine más existencial, digámoslo así, un cine que explora un poco más la psique del personaje, que se concentra en el cómo y no en el qué. Ese es el cine que a mí me llama. Y recordando todo lo que me llamó la atención por primera vez o todo lo que me fascinaba de Hit cuando la vi por primera vez, pues eran estas escenas de atracos. Y sí, todo lo demás, toda la psique, pero eso lo tenía en segundo plano. Me fascinaban lo cool que es la película, porque es una película bastante cool, es una película bastante sexy, digámoslo así. Em, y cómo nos presentan a la banda de atracos, o sea, eso es algo que me gusta mucho de Hit. Michael Mann es un director que sabe retratar muy bien la violencia como es. Porque la violencia no es, no debe ser glorificada. La violencia no debe verse cool. No debe de verse en cámara lenta, con este slow motion tipo Zack Snyder, y donde los soldados tienen un mentón completamente definido y ninguno de ellos es calvo y todos se ven así con la testosterona al máximo. No. Michael Mann lo hace de una manera completamente real. Él toma la vía correcta que debe de tomar, porque un atracante se debe de ver como estos tipos. O sea, tienes a dos latinos, tienes a Danny Trejo, mejor conocido como Machete, que se ve como el cholo que te va a asaltar. Tienes al otro tipo, el personaje Michael Sherrito, que es pues como se debe de ver una de estas personas. Tienes también a Val Kilmer, en donde él, sí, pues era todavía como que este sex symbol, pero no se veía como uno. Se veía cachetón, se veía con la quijada grande, se veía con una cola de caballo difícil de llevar. Se ve con poca masa muscular, cosa que después para Batman tuvo que aumentar. Y si tú te fijas en la escena donde está Robert De Niro y Val Kilmer hablando en la casa de Robert De Niro, él trae un bulto aquí enorme en el codo que parece hay una verruga toda fea. Puedes ver sus tatuajes que no son nada estéticos. Toda la romantización de la violencia en esta película no está. Y eso es algo que me gusta mucho de Hit. Porque sí, o sea, a mí me encantan las películas de acción, pero tengo un conflicto muy grande con aquellas películas que romantizan la violencia, que romantizan, pues sí, todo ello. En su tiempo, pues ya saben, o sea, de adolescente, pues a quién no le gusta ver una buena película de acción con testosterona al 1000 por 1000 y balazos y guerra y todo eso, pero Hit no es así. Hit trata de todo ello, porque un buen cineasta lo que va a hacer siempre es lo que decía de Terrence Malick. Llegué y filmé mi película, pero me enamoré de aquellas partes que van en medio, de aquellas partes que nadie nota. Y todos recuerdan las escenas de Hit de los atracos, pero muy pocos recuerdan, o más bien no se sabe si poner en primer lugar la escena del atraco al banco o la escena donde son Al Pacino y Robert De Niro platicando en un café, exponiendo sus más grandes secretos, sus más grandes temores.
y tienes una escena totalmente llena de adrenalina y la otra que es el anticlímax de esa escena, pero que te desborda de adrenalina porque ves al cazador y a la presa y a veces no sabes quién es el cazador y la presa, no sabes si Al Pacino va a cazar a Robert De Niro o Robert De Niro a Al Pacino o quién va a acabar con quién, y eso es lo que quiero abordar un poco más adelante, pero que primero te quería hablar de los aspectos técnicos, pero es que me emociona tanto esta película y me encanta tanto que, pues, como ves, ocupo las riendas sueltas cuando hablo de esto. Así es que tenía miedo o sentía que no me iba a gustar como antes, porque yo sentía que mi búsqueda cinematográfica iba por el otro lugar, pero realmente esta película de existencial, de profunda, tiene todo. El efecto visual el estilo visual y la narrativa que tiene esta película. Las películas las películas en filme que eran filmadas analógicamente, tenían un estilo muy particular, y de esto te hablo también en el episodio anterior de este podcast de Rojo, y cabe resaltar que tienen un año de diferencia. Rojo se filma en 1994, se estrena en 1994, Hit en 1995. Me encanta cómo se ven estas películas de los 90s. Con el grano, ese estilo visual, esas partículas que se ven ahí en la pantalla así temblando y que dan textura a todo lo que ves. Es a mí lo que me gusta mucho de eso, y me parece me parece bastante interesante que después Michael Mann se obsesionara o quisiera dirigir mucho usando el digital, la cámara digital. Pero bueno, o sea, en gustos se rompen géneros y todo ello, y me parece bastante acertada la estética que da o que se logra con Hit. El grano, los tonos fríos y la estética de los 90s, la estética de vestir, la estética de los interiores, de toda la arquitectura que tiene Los Ángeles en los años 90, que evocan a la soledad, que evocan a esas luces azules y lo solitario que tiene la inmensidad, porque si bien es una película que transcurre en los downtowns de Los Ángeles, es una película que sabe usar todo ello, toda la periferia, todo el flujo de gente para darte a ver la soledad, y eso es lo que me gusta. No me gusta que me lo digas, no me gusta que me lo cuentes, me gusta que me lo muestres, porque sí, el cine se sirve de la narrativa, pero la narrativa debe ser una herramienta para lo visual, porque es lo principal del cine, lo visual, y aquí nos lo cuentan con todas las imágenes visuales, y más adelante quiero analizar la última escena, las últimas secuencias que a mí la verdad es que me vuelan la cabeza porque está cargada de estas emociones. Y te hablaba un poco de la arquitectura de las locaciones. Vamos a hablar un poco del apartamento de Neil. Él mismo lo dice, o sea, cuando tenga tiempo voy a comprar muebles, porque viene el personaje de Val Kilmer todo, pues crudo, y lo ve ahí tirado Neil, que es el personaje de Robert De Niro, y vemos que este personaje vive con 4 platos, con 3 cucharas, 2 sillones, un como taburete ahí, todo solitario, abandonado, con unos ventanales que dan al mar y a la inmensidad, el mar azul, y él solo. O sea, te dicen, te cuentan por medio de lo que se puede ver cómo es el personaje en los primeros minutos de la película. Corte A, el apartamento de Edie, que es el interés amoroso de Neil, el personaje de Robert De Niro, que es una diseñadora gráfica. Vemos sus sillones, vemos sus cosas, sus libros, vemos que tiene cosas pegadas por todos lados, en las paredes, en las ventanas, que forma parte como que de esta periferia visual que un diseñador gráfico pueda tener, pero que al mismo tiempo
te das una idea de que está llena de cosas, llena de, de, pues sí, de vínculos tal vez, y aún así se siente sola, y es lo que dice, o sea, me parece bastante cañona esta escena, o sea, es una escena que me gusta y que me da cringe ahora que la volví a ver, y que simplemente no, o sea, me encanta y no, ¿saben? Porque te das cuenta de que está filmada con pantalla verde. O sea, al principio como que lo pasas y ya después cuando se ve la cabezota de Robert De Niro y de la otra, de la actriz, con esas luces ahí bastante chafas de fondo, porque sí es una escena que se ve antinatural, donde la iluminación, donde la pantalla verde se ven, o sea, pero aún así te lo crees y te lo tragas. Y tu cinéfilo perfeccionista que llevas dentro dices, ¿cómo Michael Mann pudo hacer eso? Y te cuestionas por qué y ves que se ve chafa, pero lo aceptas, ¿sabes? Porque se compensa tanto con la actuación y es otra cosa, o sea, es lo más edgy, es lo más macho, es lo más así del mundo, ¿saben? Pero se ve también, y eso es otra cosa que no se ve ya, o sea, en el cine actual como que volvió, porque vemos estos personajes como John Wick, que si bien no son completamente seductores, tienen algo de ello. Vemos estos personajes como James Bond, y este personaje de Fórmula 1 de Brad Pitt, que es completamente seductor, pero que también es un Sigma, y te das cuenta, o sea, hubo un periodo en el cine después de los 90, después un poco de los 2000, es que este arquetipo masculino se perdió y estaba muy presente y estaba padre, pero raro en esa época. Y Neil de Heat es todo lo que representa ese arquetipo del personaje, porque vemos esta seducción que como que él no quiere, que como cuando él o más bien ella le empieza a hacer la plática en aquel café, y empiezan a conversar, pues él está así como de, ay, pues ya, déjenme en paz, o sea, a mí qué me importa tu vida, pero ve como que su reacción de la chica, ve que es una chica, pues, como que bastante, pues, digámoslo así, no sé, es que no se me ocurre otra palabra, perdón, estándar, pero no es tan, o sea, esa combinación tan estándar y fuera de lo común, y se parece mucho a a lo común, pero no lo es, porque empieza a dejar de ser común cuando la empieza a conocer y cuando empiezan a establecer este vínculo que va en completo contraste con su mantra, que es: "No te encariñes de nada que a los 30 segundos no puedas dejar". Y dice mucho del personaje, dice mucho a lo que se dedica y a su ética de trabajo. Y me parece bastante interesante cómo te lo muestran. Recordamos esta escena donde están todos los maleantes reunidos en una cena con sus familias, con sus esposas, sus hijos, y Neil está solo y se lamenta por estar solo. Corte A le llama a su interés amoroso y van, pues, por ahí, ¿no? Y lo mismo con los policías, o sea, como Al Pacino es completamente él, pero diferente, es su opuesto, pero es su espejo, y eso es lo que me vuela la cabeza, pero ahorita voy para allá, porque quiero seguir un poco platicando sobre los aspectos técnicos. Y es que LA, Los Ángeles, es un espacio, depende de dónde lo veas, si ves Música, Amigos y Fiesta, es una ley que sí conserva su esencia, pero eso es un poquito como la cochinada del mundo, la cochinada de California. Es algo deshumanizado, algo que retrata completamente bien el personaje de Waingro. Este personaje que no tiene ética moral, o más bien no tiene ética, o sea, ni siquiera de trabajo, ni siquiera ética moral, no tiene nada de ética, que es el serial killer, que es el maleante sin honor, y eso es algo que me llama bastante la atención, o sea, como nosotros, porque sí, o sea, la película tiene esos tintes tipo El Padrino, de
donde se romantiza o donde se exalta un poco al criminal desde el punto de vista del honor, de la ética, de la palabra, porque vemos que son hombres completamente de palabra. Ellos dicen una cosa y se hace, y dicen que van a hacer algo y lo hacen, y a veces si no pueden, ven cómo y lo hacen. Entonces, un poco esa glorificación del personaje, de los, pues, atracantes, pero que de alguna manera gusta tanto. Eh, y gusta tanto porque a veces los personajes que deberían ser los buenos no tienen, esta palabra o se boicotean ellos mismos, como lo es un poco el personaje de Al Pacino, Vincent Hanna, que, o sea, en ningún momento te cae mal y en ningún momento, o sea, me cae igual que bien que el personaje de Neil. Y siempre quieres o siempre te estás poniendo de un lado o del otro. Siempre durante toda la película, durante las casi 3 horas que dura la película, te estás poniendo del lado o de Neil o de Vincent. Quieres que gane Vincent o quieres que gane Neil. Quieres que a uno le vaya bien con su mujer o a otro. Y es esta parte donde es que todavía no quiero hablar de eso, pero no quiero hablar de la escena del café todavía, pero bueno, o sea, sigamos con los aspectos técnicos. Está bien. Los personajes están atrapados en la ciudad, al igual que en su destino. Y vemos que en todo momento Neil quiere irse, quiere ir de la ciudad, pero no puede por el destino que tiene, porque él mismo lo dice, o sea, soy bueno haciendo esto y no quiero hacer otra cosa, porque esa es su pasión, ¿saben? O sea, bastante cuestionable, lo sé. Y cuando tienes una pasión muy grande, simplemente abrirte a otras cosas puede ser un poco difícil, pero cuando llega, como lo es en el caso de el amor, en este caso por Edie, o sea, tratas de abrirte y todo, pero es un poco el dilema si hay determinismo en las decisiones que estamos tomando, porque parece ser que a veces quisiéramos una cosa, pero no, ya está fija otra, y es un poco el dilema que mete la película. Em, el querer escapar, el querer dejar, porque vemos en varias ocasiones que tuvo la oportunidad de no hacerlo, la oportunidad de no robar el banco, la oportunidad de dejar a Waingro, la oportunidad de irse corriendo sin importarle Vincent Hanna a vivir su romance en Nueva Zelanda o en Fiji, donde sea que hayan dicho, em, y no lo hizo por este destino, por esto de aquí adentro que le llamaba, y es bastante cuestionable, es ese dilema que te expone la película. La banda sonora es simplemente, o sea, a mí me vuela la cabeza también. Y es algo bastante curioso. Tanto la música como las imágenes a veces dan, o sea, unos subidones así de calidad de imagen de banda sonora. Y hay pequeños picos donde baja a algo completamente lowless, a algo, no sé si me estoy dando a entender, algo completamente como de calidad un poco baja en la imagen con estas imágenes, valga la redundancia, de pantalla verde, que también podemos ver ahí una escena donde él va manejando y se ve la pantalla verde atrás. eh, y lo mismo con la, el sonido, la banda sonora. Distinguir sonido y banda sonora. Ahorita estoy hablando de banda sonora. La banda sonora que a veces suena, no sé, rara, pero luego, como lo es en el final, en en la escena donde ellos dos, donde Neil e Edie están juntos, donde suena completamente guau, o sea, es una banda sonora que me gusta mucho, pero completamente ambiental, con toques como de Brian Eno, alguien que sabe construir atmósfera, y esta película, la banda sonora de esta película es una banda completamente atmosférica que a mí me encanta y me vuela la cabeza. Em, y la secuencia del atraco, ojo, aquí sepan algo bastante interesante. Christopher Nolan se inspiró en toda la película de Heat,
y se ve eh, para hacer The Dark Knight. Y cuando lo pones así, o sea, tienen muchas similitudes en cuanto a los atracos, en cuanto a lo que hace el Joker en la escena inicial de The Dark Knight. Y también es un western moderno, Heat es un western moderno. Em, Quítale el desierto y ponle edificios, quítale los caballos y ponle autos. Es un western, Heat es un western. Y después como del hartazgo, del cansancio, de lo que me ha costado en los westerns, tal vez Michael Mann, sin saberlo, hizo un western a su manera. Pero ahora sí, o sea, y es a lo que quería llegar ya, porque ya voy 30 minutos y no he hablado realmente de las psicologías de los personajes. O sea, sí lo he hablado, pero no al fondo, porque es que de verdad me vuela la cabeza Hit y me encanta. Es de esas películas que me vuelven loco. La soledad y el precio de la obsesión. Vemos que cada uno de los personajes vive soledad, tanto la esposa de Vincent Hanna como el interés amoroso de Neil. Y ellos mismos también, y el personaje de Val Kilmer y su esposa y los demás, Michael Sheridan, este, Machete, y es una película repleta de personajes. O sea, esta película bien pudo haber sido una serie. Y creo que es lo que quería Michael Mann, porque si tú te pones a buscar por ahí, él, o sea, Hit es el remake. Tú pensarías que es una obra original, pero no, o sea, Michael Mann ya había hecho Hit con otro nombre, creo que es Miami algo, no me acuerdo qué, con actores ahí, bastante amateurs, con un presupuesto bastante pobre. Ya había filmado Hit, o sea, son los mismos diálogos, son los mismos encuadres, son las mismas tomas, y el resultado es bastante distinto. Em, y esa es una curiosidad que a mí me voló la cabeza, o sea, Michael Mann ya había hecho Hit antes. Y la quiso volver a hacer porque tenía esa visión y es, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, cuando esté haciendo esta película o la otra, o sea, tal vez será un remake de algo que hice, de algún cortometraje, de algo, porque tienes que serle completamente fiel a tu visión y esta idea de volver a filmar lo que llevas filmado como Hitchcock, como Michael Mann, simplemente porque no estás 100% contento con el resultado, o sea, es algo que a mí me llama bastante y que vemos que aquí pues queda cañón. Eh, y bueno, o sea, la vida, su pasión, que lo condena a vivir bajo su mantra, que ese mantra em, de no tengas nada que a los 30 segundos no puedas dejar. do- Dota de un determinismo trágico que es como ya lo había dicho antes, hasta que entra este personaje femenino que eh, es que no entiendo lo que puse aquí. Disculpen ustedes, estoy leyendo. Em, Pero Edie es esa posibilidad de libertad que le da a Neil. O sea, es ella y es todo lo que engloba a ella, el poder salir de esta vida que vemos que ya lo tiene algo cansado, que si bien le llena, lo tiene algo asfixiado y cansado, porque em, el salto de fe hacia el amor frente a la ética rígida de su existencia. Es eso lo que plantea este personaje en la vida de Neil y también en la vida de Vincent Hanna, su interés amoroso Justine, porque vemos que él no se deja mostrarse como él mismo es. Si bien viven juntos y comparten cosas y está Natalie Portman, que es la hijastra, o sea, es a lo que me refiero, ¿saben? O sea, hay 100 personajes, hay muchos personajes, hay demasiados. Y a veces cuando tú tienes tantos personajes mezclados en una trama con subtramas, porque hay muchos de ellos que tienen sus subtramas, o sea, el cocinero, que después es el chofer, que matan en el tiroteo, también es otro, y te interesan cada uno de ellos. O sea, a mí me hubiese gustado ver como que ese corte de 6 horas o esa serie que tenía pensada Michael Mann, pero también no sé, o sea, a veces como que si exploras bastante ellos te olvidas de lo central y lo descuidas.
por eso me encanta tanto Heat. Tiene tantos personajes, pero todos tan bien construidos y todos tan bien con su tiempo en pantalla. Porque Val Kilmer, o sea, Val Kilmer, yo lo recuerdo aquí bastante y sale de verdad muy poco, o sea, sale 10, 20 minutos. Pero la presencia que tiene en pantalla y la construcción que tiene su personaje es tan buena, tan de calidad, que lo recuerdas como uno de los personajes principales y es un personaje totalmente secundario. Em, y la dualidad y el espejo existencial que tienen estos dos. Y ya saben de cuáles dos hablo porque de esto es de lo que se habla siempre que se habla de Heat. Neil y Vincent. Al Pacino y Robert De Niro, quienes no habían tenido antes un encuentro en el mismo plano, ni en El Padrino, ni en ninguna película que te imagines, estos dos habían estado hasta el 95. Y cuando están, lo es en un café platicando. Y me parece bastante, no sé, o sea, ¿qué habrá pensado? Porque esto ya lo tenía escrito Michael Mann, ya lo había hecho Michael Mann antes, ya lo había filmado antes. Pero el hecho de poner a estos dos actores con presencias tan grandes, más la de Robert De Niro, debo decir, porque, o sea, Al Pacino, igual, mis respetos, uno de los mejores actores, pero en esta época ya se estaba caricaturizando al mismo. Estas escenas que tiene él gritando, pues son, o sea, como de parodia. Eh, Y ya saben a cuáles escenas me refiero, donde tiene él gritando, que son varias, em, pero aún así la presencia que tiene es cañona y todavía lo pones a al lado de Robert De Niro, piensas que tal vez uno pueda llegar a opacar al otro, pero ahí se habla mucho del trabajo actoral y del trabajo de dirección de actores, porque tú como director debes bajar el nivel actoral o debes subir al otro, debes bajarlo, debes subirlo, depende con qué actor esté en pantalla. Y aquí vemos que todo ese nivel actoral eh, está en armonía. El de Al Pacino y el de De Niro y el de todos los demás, cuando comparten pantalla con cada uno de estos titanes, se, se suben, se suben para igualar ese nivel actoral y que corresponda una misma armonía direccional y actoral para que en pantalla tengamos este resultado tan bueno que con simplemente una conversación logran transmitirte tanto. Y es eso. Ninguno de ellos se logra abrir del todo con sus parejas. Ninguno de ellos se logra abrir del todo o sea, no se abren del todo, eso es obvio, pero a lo que yo me refiero es tan profundamente, se abren tan profundamente que empiezan a contarse sueños, que empiezan a contarse temores, que se empiezan a mostrarse tal y como ellos son con un completo desconocido, porque lo único que saben de ellos es que el uno es policía, que el otro es ladrón y que los dos quieren acabar con ellos, pero que en el momento en cuando lo tengan que hacer, si bien lo van a hacer a ninguna costa, lo van a lamentar, vaticinándote el final. Y es ahí donde me vuela la cabeza. Y son capaces de conectar con todos los demás y siendo incapaces de salir de esa soledad colectiva, logran conectar con el único ser que es su contrario. Eso es lo que a mí me vuela la cabeza de Hit. ¿Y cómo lo hace? Eh, y el clímax y el anticlímax. Aquí ya hablamos del anticlímax, que es igual de catártico que el clímax. ¿Y a qué le llamo yo clímax? ¿O qué escenas les llamo yo clímax? Tenemos esta escena. Pasa todo lo de Wayne Grove, pasa todo lo de que Robert De Niro va a acabar con él. Y te vas como con la pinta de que ya, o sea, se escapó. Incluso Vincent ya está como que resignado. Él quiere estar con su hija. Y vemos que hasta con eso son iguales estos dos personajes. Los dos queriendo compartir su vida, su destino con la mujer que aman,
renuncian voluntariamente a eso. Ya cuando todo está, eh, pues, escrito, ya cuando todo está puesto para que lo único que hagan es irse con ella, deciden que no y no lo hacen, em, por seguir sus pasiones, sus ideales, lo que sea, como tú le llames. Em, y, y es esto, ¿no? O sea, es que, o sea, me trabo tanto y titubeo tanto porque cuando lo recuerdo y recuerdo lo que me hace sentir esas últimas escenas y cómo quisiera verlas por primera vez, porque cuando las ves por primera vez, cuando las vi por primera vez, la verdad es que me alucinó tanto. O sea, es en lo único que pienso, ¿saben? O sea, me cuesta como que decirlo, porque cuando lo recuerdo lo siento y recordar es volver a vivir y todo ello, y, y esas escenas son sumamente poderosas para mí. ¿Qué puedo decir, no? Al final tenemos una escena, o tenemos, sí, tenemos escenas, tenemos secuencias donde todo se dice con la mirada. A mí me llama demasiado estas escenas donde hay una multitud yendo hacia un mismo sitio y vemos que la multitud llena de pánico, con bomberos, con policías, con gente corriendo hacia un mismo lado porque piensan que el hotel se está incendiando, corren hacia un mismo lado, todos hacia una misma dirección, totalmente pues con miedo. Y Vincent y Neil van al otro lado y podemos ver sus caras e ir en contracorriente. A mí no sé por qué, o sea, el ver esta contracorriente a mí siempre me transmite demasiado, ¿saben? En medio de la multitud, estar tú solo e ir hacia donde la multitud no va, no sé por qué me llama tanto. Y me llama tanto esta escena porque es una escena de miradas, es una escena de rostros de grandes actores. Y estos grandes actores dicen bastante con el rostro, porque vemos a Neil salir, ver a su mujer, esta mujer con los ojos totalmente llenos de anhelo por él y de ya irse y de un completo alivio porque después de que todo eso pasara ella estaba al borde del llanto y verlo a él es de nuevo esta satisfacción, o sea, él lo llena a pesar de todo, a pesar de esta traición, a pesar de la mentira. Cuando lo ve, lo llena y él vemos que después de estar totalmente serio sonríe y le sonríe sintiendo esa sensación de ya lo logré, de ya vámonos, y ve a Vincent. Vincent que está totalmente decidido a acabar con él, a acabar con su vida o arrestarlo, y más a acabar con su vida porque es algo que ya se había pactado. Y vemos esta mirada, cómo le cambia la mirada, y vemos que titubea, pero decide dejar a aquella que lo había cambiado de opinión, aquella que lo había cambiado completamente. Y vemos que empieza esta persecución, persecución que acaba en la oscuridad, persecución que acaba en la soledad. Y es eso, al final no hay triunfo, al final no triunfa el bien ni el mal, al final no hay redención, no es un final bastante, no sé. Es un buen final, eso sin dudas. Es uno de los finales más grandes de la historia del cine. Pero es un final que no puedo definir, porque al final no hay triunfo, ni hay redención, ni tienes o sea, es un sentimiento bastante desolador, pero que como que medio te lo suavizan porque sabes que Val Kilmer está bien y su esposa y todo ello, pero todas las personas que murieron y todo lo que perdieron, que Vincent perdió a su igual, que perdió a alguien que llamaba hermano, pero que era su contrario. Y todo esto terminando en el espacio abierto con este ruido tan ensordecedor de aviones
que acompaña y atmosferiza la banda sonora. Y es esa la incapacidad de conectar con tu igual para al final perderlo. No sé, a mí Hit me vuela la cabeza. Déjame saber en los comentarios qué te parece. Una de las películas de las cuales disfruto tanto, que pensé que no iba a disfrutar como la primera vez, pero que el paso del tiempo ha dado la razón y ha dado el veredicto. Me encanta Hit, me encanta Hit. Y bueno, aquí estamos semana tras semana en Cine Café. Pero bueno, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.